Hola, buenas, soy Miriam Vilche y estoy aquí para presentar mi proyecto que comienza y se llama Ray y Brújula Familiar. Y empezamos con el primer conversatorio que se titula No caminas solo. Y vamos a leer una poesía que me salió de unas palabras que estaban, por decirlo así, revueltas o puestas como normalmente es mi diálogo y ChatGPT me las ordenó. Y creo lo que voy a leer ahora mismo. Por favor, hoy no vengo a tenerlo todo en orden. Vengo a sostener lo que hay. Vengo con mi historia, con mis días claros y mis días revueltos, con el ruido, con las preguntas, con lo que aún estoy aprendiendo a colocar. Y está bien, porque ordenar la vida no es tenerla perfecta, es empezar a mirarla sin huir. Es abrir ese armario que durante tanto tiempo evitamos y atrevernos poco a poco a ver lo que hay dentro. Disculpar. Sin prisa, sin juicio, sin exigirlo, hacerlo todo hoy. Hoy solo necesito un paso, solo uno. Respirar, estar, sostener. El miedo puede estar, pero no decide por mí. No necesito dejar de sentir para avanzar. Necesito entenderme un poco más. Y eso ya es camino. No camino sola, aunque a veces lo sienta, aunque a veces duela, aunque a veces me pierda, porque incluso en el desorden hay una parte de mí que sabe volver. Disculpar. Hoy confío en eso, en lo pequeño, en lo real, en lo que sí está, y desde ahí doy el siguiente paso. Gracias, y gracias por estar aquí. Esto que acabamos de leer no es algo bonito, sin más, es algo muy real que pasa. Porque hay momentos en la vida en los que sabemos muy bien en que no sabemos muy bien lo que nos pasa, no sabemos por qué nos está pasando. Y solo sabemos que algo pesa, pero no el qué. Y muchas veces ese peso se ve en silencio. Y ahí aparece algo que cuesta mucho explicar, sentirse solo. Incluso estando acompañado, rodeado de gente, y sentirse solo no siempre significa que estés solo. A veces no, simplemente significa no sentirse comprendido. Uno puede estar rodeado de muchas personas y sentirse totalmente sola. Vamos a hacer algo muy sencillo. No hay que hablar, solo reconocer. ¿Quién se ha sentido solo estando acompañado? ¿Quién ha sentido que en su familia no siempre ha sido comprendido? ¿Quién siente que carga con más de lo que puede explicar? Gracias. Muchas de las cosas que creemos que son solo nuestras, en realidad son compartidas con más personas. Disculpa, cuando una persona se siente así durante mucho tiempo, sin entender qué le pasa, sin sentirse comprendida, la vida puede empezar a pesar demasiado. Y por eso, más que nunca, es importante recordar algo muy sencillo, pero muy profundo, que no estamos solos. Y no solo porque haya gente fuera, sino porque también podemos aprender a no abandonarnos a nosotros mismos por dentro. Si os parece, vamos a mirar un momento hacia adentro, sin compartir, solo para cada uno. Piensa en un momento reciente donde te hayas sentido mal, triste, enfadada, solo, desbordado. Y ahora pregúntate, ¿esto me recuerda a algo más antiguo? ¿Hay alguna relación en tu vida, especialmente familiar, donde ya te sentías así? Si quieres, puedes poner una frase. Cuando me siento así,
En el fondo lo que duele es muchas veces no es solo lo que pasa hoy, es lo que se activa dentro de nosotros, en nuestro interior. Disculparme por la tos. En mi caso, hubo mucho tiempo en el que no entendía lo que me pasaba. Y aunque tenía mucha gente alrededor que intentaba desde la buena fe ayudarme, no conseguían ayudarme. Y me sentía sola, incomprendida. Y no entendía por qué no sabían comprenderme, ¿no? Y algo que entendí con todas esas situaciones es que no toda ayuda es ayuda y que hay que saber desde dónde se ayuda realmente. Y desde esa incomprensión, desde esa necesidad, desde ver las necesidades que hay en la sociedad hoy por hoy, ver que, disculparme, desde ver que hay mucha gente trabajando, intentando ayudar, especialistas y terapeutas que ya están ayudando pero que no llegan, les faltan herramientas y me he sentido tan sola, tan, tan incomprendida, a pesar de lo que digo, de que ya hay mucha gente trabajando, pero aún falta. Sigue faltando herramientas, desde ahí nace este proyecto, desde poder aportar, desde ser un granito de arena, como yo digo, porque un granito no hace una playa, pero muchos granitos hacen una playa hermosa, ¿no? Pues ser ese pequeño grano para aportar a esta sociedad, a este mundo y a este planeta. Y de ahí nace raíz y brújula familiar, que raíz significa, ¿vale? El significado que yo le he dado es entender de dónde viene lo que sentimos y quién somos. Y brújula es aprender a sostenernos de una forma diferente, de la forma que tú necesitas, porque cada uno necesita una forma distinta y no todos somos iguales. Entonces nace desde ahí, desde esa incomprensión, desde ver que faltan muchas cosas. Y os voy a poner dos claros ejemplos de lo que es no caminar solo y de lo que es caminar solo. Y tenemos Os voy a poner el ejemplo de Nelson Mandela. ¿Quién no ha escuchado hablar de él? Nelson Mandela estuvo en la cárcel y supongo que la cárcel en aquella época, en aquella sociedad, no debía ser bonito. Y ahí aprendió a no caminar solo, a no sentirse solo con él mismo. Y en vez de estar enfadado con la sociedad por todo lo que él había hecho, cuando salió, luchó por los derechos de su sociedad, porque fue ese granito de arena, como os he dicho antes, y aportó a su sociedad. Decidió que podía aportar, porque se había dado cuenta qué carencias había, y aportó. Y tenemos el otro caso de Hitler. No caminaba. Ese caminaba solo porque no se entendía, porque sencillamente por un problema con su madre, él, como caminaba solo, pues en vez de entenderse como no se comprendía, para él era más fácil matar a gente que ayudarla. Porque como no entendía lo que era aportar a la sociedad, era más fácil. Como vemos, polos muy opuestos. Pero ¿qué pasa? Como esos hay muchísimos ejemplos de gente que ha hecho mucho por la sociedad y han sido incluso pioneros en su época y de gente que ha hecho masacres. Y sencillamente eran porque caminaban solos porque no se entendían. Y porque su entorno también caminaba solo. Porque cuando tú no caminas solo y tu entorno tampoco camina solo, lo que se crea es fusión. Lo que se crea es aportar. Y de esto nace este proyecto, de querer aportar, de querer ayudar, de ser ese granito de arena. Porque todavía hacen falta muchas cosas en esta sociedad. Y gracias a Dios hay gente que quiere aportar esas herramientas. Y tenemos el ejemplo yo tengo varios mentores que aportan, pero hay una de ellos, Claude Madanes, que lleva 60 años aportando a su sociedad. Venía de la psicología y cuando vio que le faltaban herramientas, empezó a buscar y creó su propio proyecto, su propio método. Y hoy por hoy es un fundamento, es una ayuda. Ha ayudado a muchas clínicas psiquiátricas
y a muchos psicólogos, tanto psiquiatras como psicólogos. Donde no llegaban ellos, iba ella y ayudaba. No competía, ayudaba. Ponía ese granito de arena. Y gracias a personas como ella y como muchos otros, están ayudando a la sociedad. Han ayudado, ayudan y seguirán ayudando. Y de eso nace todo esto, de aportar esas cositas que faltan y de aprender a ordenarnos nosotros mismos interiormente, liberarnos de las cosas que no necesitamos y liderarnos, el autolideraje. Y desde ahí comprendes cómo actuar desde el poder, no desde la fuerza, cómo es el autocuidado y no egoísmo lo que estás haciendo. Y cómo entender tus emociones y entenderte a ti y entender tu vida y para qué estás aquí. Y va a haber una mentoría totalmente gratuita para la persona que desee, pero solo una. Quien desee que me pida información a mí y le explicaré y ahí detallaremos más. Y el próximo mes tenemos un taller, porque voy a ir entremezclando talleres y conversatorios. Y el próximo taller, mi primer taller que yo llevo sola, es dibujando mi mapa, iniciación al genograma. Y ahí os explicaré más cositas de qué va este proyecto. Muchísimas gracias y gracias por todo, por estar ahí y por empezar este camino juntos, a no caminar solos, porque es más bonito cuando no caminamos solos, pero sobre todo cuando tú caminas acompañado de ti mismo. Gracias, muchísimas gracias a todos y a todas por ser ese granito. Y adiós, muchas gracias.